No hay forma de mover esa organización y yo mismo le pago a gente que te organicen eso, loco. A ver, tengo activo el macro. Me dieron algunos trucos también con el macro. Y ya aprendí, gente, a lo de la habilidad. Ya entendí cómo es lo que ustedes me decían de la habilidad de Ethan. Chicos, hoy se come, hoy se come. A más de uno se les acaba de caer un ídolo. ¿Qué digo? Dos ídolos. El torneo La Velada de los Tramposos. Brother, ese torneo empezó mal y terminó mal. Descalificaron a todos los equipos. Literalmente. Los equipos fueron descalificados por tanta trampa, señor. Pero si eres nuevo por el canal, te voy a poner en contexto. Tú tranquilo, no te preocupes. Vamos a comenzar desde el inicio. Lo primero que quiero es que te sientas cómodo porque inicia la novela favorita de muchos. Vamos a ver cómo estos influencers quieren que la comunidad acepten las trampas y lo que sucede si esas trampas se aceptan. Me dieron algunos trucos también con el macro y ya aprendí, gente. Porque en este torneo nos dimos de cuenta de todo lo que pasa y de lo que podría pasar en Bloodstrike. Te invito a ponerte cómodo, dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y activar esa campanita, mi rey. Porque hoy te enterarás de todo lo que pasó en este torneo. En la velada de los tramposos, en la velada de los países, se invitaron a varios creadores de contenido. Estos creadores de contenido iban a representar un país. Iba a ser un torneo normal de varios creadores de contenido jugando en el competitivo, patrocinado por Bloodstrike. Su organizador estrella fue Netri. Él fue quien eligió las personas que iban a participar en este dicho torneo. Él es responsable de toda la gente que entró y de todos los creadores que estuvieron aquí. Todo iba bien hasta que uno de los equipos se quejó con la organización de Bloodstrike al decirle que el equipo de Pico Wall o el equipo de Garci, uno de sus jugadores traía algo raro. Bloodstrike interviene y le dice que por favor vamos a hacerle un PC check a este chico. Bueno, ya los pasé a mi computadora. Yo te dejo saber todo. Bueno, tú los tienes ahí. Pero también. Como cosa que yo no lo puedo tenía editar. activo los macros. Entonces, eso es inconveniente aún. ¡Oh, maldición! Porque eso yo lo tengo ahí lo probé, pero como no lo uso. ¿Esa respuesta no le recuerda a alguien? Discord de hackers no significa que yo sea hacker. Me gustaría probarlos, ocuparlos contra aquellos que los ocupan, para utilizarlo contra aquellos asquerosos, los que sí son cheaters y se aprovechan de todos ustedes. Parece mentira, pero es real, parceros. La misma excusa del Ensama. Ellos no lo usan porque quieren. Ellos tienen ese macro porque solo querían probarlo, solamente por curiosidad. Y para detectar a todo el que use macro. A mí me acusan de macro, pero no sé lo que es eso. No. Luego de que Bloodstrike detectara que el chico estaba haciendo trampas usando una macro que le da velocidad, se ofendieron y dijeron que no puede ser. ¿Cómo se van a meter con esa gente? Presidente de un país llamado Venezuela. No entiendo para qué Netri se tuvo que organizar con esos tigres. Pico Wall no entendía por qué el Netri tuvo que hacer una organización con el propio juego. Pero lo increíble es que se molestaron tanto porque era su equipo, obviamente revisaron fue su equipo, tanto así que le dijeron a Netri, salte de ahí, no importa, yo te pago el oro. Garci le dice que él le da el premio, pero que se salga. ¿Cuáles son los premios, loco? Loco, la verdad, los únicos premios así de parte de la organización son de oro. El cash lo puse yo, o sea, el premio de dinero es de mi bolsillo, literalmente. No hay forma de mover esa organización y yo mismo le pago a gente que te organicen eso, loco. Garci le dijo, no te preocupes que yo le pago a la gente para que te organice eso. Pero a que no adivinan quién es la gente que contrató para revisar los PC check. Como tal no conseguí nada. ¡Nah! Escucha, Okay. Espera, escucha. Pero sí salieron cosas que son anormales y son motivos de ban, por eso. Para los que no lo saben, ese era un tal Andrés. Creo que en su tiempo perteneció a CRK. Anteriormente le hacía los PC check a Bloodstrike, a la misma organización de Bloodstrike. Pero la organización de Bloodstrike se dio cuenta de algo. Y es que el chico, cuando le hacía los PC check a su mismo clan, nunca le encontraba nada. Y la vergüenza que pasó fue que el chico lo revisó y dijo, no le encontré nada. Y a los 3 días banean al chico que supuestamente no tenía nada.
Obviamente Bloodstrike se dio cuenta que ese chico es falso y automáticamente lo echaron. El chico quedó muy resentido, tanto que intentó meter varios hackers en las competiciones de Bloodstrike, o que estaban organizadas por el equipo Bloodstrike, para decirles que ellos no sabían hacer el PC Chat. Pero todo se le vino a pique. Y ojo, también estaba Simple. Para los que no conocen quién es Simple, Simple es un jugador que banearon hace mucho tiempo y luego quiso hacer un directo diciendo que la macro era algo normal, que Bloodstrike lo había baneado injustamente. Un Discord de hackers no significa que yo sea hacker. Y ya sabiendo el tipo de gente que contrató para que les haga el PC check, ya se pueden imaginar cómo iba a terminar ese torneo. Si no estoy mal, el primer equipo en ser descalificado fue el de Estados Unidos. Como tal no conseguí nada. Escucha. Espera, escucha. Pero sí salieron cosas que son anormales y son motivos de ban, por ende. Ok. Son cosas normales de tipo de que han usado los chicos. Exacto. Yo voy a pasar mi informe, Netri, ahorita te lo paso y ahorita nos vamos a reunir tú y yo para explicarte más a detalle. Primero dijeron que no le encontraron nada, pero luego dice que le encontraron unos archivos normales, pero que se pueden utilizar para hacks. Que al final le iba a realizar un comunicado a todos, incluyendo a Netri. Pero nos preguntamos, ¿qué pasó con el comunicado? ¿Dónde está? ¿Por qué nunca sucedió? ¿Nunca lo dijeron? ¿Nunca lo pasaron? ¿Nunca lo anunciaron? ¿Cuál fue el motivo por qué descalificaron al equipo de Estados Unidos? No hubo, no existió, nunca dijeron cuál fue. Bueno, ya sabíamos la clase de personas que estaban haciendo el PC check y sabíamos que no iban a decir nada al respecto. Chile quedó descalificado, era el que iba a la final, que iba a enfrentarse en la final, lo descalificaron. Argumentaron que uno de ellos no era chileno y Baco le tocó mostrar la cédula para que vean que la ID sí era chilena, pero lo descalificaron también. Perú, señoras y señores, Perú fue descalificado por usar AR. O sea, aquí sí aplicaban las reglas que tenía Bloodstrike, pero no aplicaba para la macro. Como era el equipo de Pico Wall y de Garci, obviamente ellos esa regla sí la aceptaron, que se valiera la macro. Tú juegas aparte, tú juegas un poquito aparte. No, gente, escuchen. Luego de lo que pasó con Naziré, ya valen, hay unas nuevas reglas donde el macro, por si no lo entienden, el macro ahora sí es válido. Ahora sí entendemos, Pico Wall. Las reglas solamente son válidas para los demás equipos, pero para ti no es válida. Claro, como Naziré estaba en tu equipo, pues que para ti no vale. Para ti no aplican esas reglas. Chicos, pero eso no fue todo. La cereza del pastel. Argentina y Colombia fueron los finalistas después de la descalificada de Chile. Y adivinen qué. Frenaron. Querían frenar la sala a mitad. Por Dios, ¿qué es esto? Yo no sé si lo puedo decir, bro. Querían frenar la sala a mitad de partida. Euren se molestó y les digo, por lo menos déjenos terminar la sala. Lo dejaron terminar la sala y les encontraron Windows modificado al equipo de Euren y al equipo rival también. Conclusión, quedaron descalificados los dos equipos finalistas. Sí, parece un chiste, chicos, pero es real. El torneo fue todo un desastre, brother. Y aquí es donde voy a hablarles serios. La macro no es algo legal. Estos influencers nos están haciendo pasar pena. Hasta en Free Fire saben que eso es ilegal. Hasta canciones sacaron de eso. A mí me acusan de macro, pero no sé lo que es eso. No. Mejor lo aprendí a subir, mira. La macro, sea cual sea la macro, te va a dar una ventaja. Y lo peor es que Pico Wall lo probó. A ver, tengo activo el macro. Me dieron algunos trucos también con el macro. Y ya aprendí, gente, a lo de la habilidad. Ya entendí cómo es lo que ustedes me decían de la habilidad de Ethan. Para sacar el cosa rápido. 2000 años más tarde. Te saqué el arma más rápido, yo creo. Yo creo que sí. Se saca el arma más rápido. Tengo otra resolución estirada. Mucha diferencia, vale. Que en verdad se nota. Y
ya entendí, estoy entendiendo poco a poco los movimientos del desgraciado de Arize. Él lo confirmó. Sabe que hay una ventaja usar macro. Sabe que su amigo Arize usó macro. Sabe que si se quedaba con Bloodstrike lo iban a descalificar. Y sabe que normalizar esto en la comunidad de Bloodstrike es una vergüenza. Pero como ellos no quieren quedar mal porque tienen bastante número y bastantes seguidores, creen que la comunidad va a aceptar que el uso de macro en los competitivos, en un torneo, sea algo legal. Eso no es legal. Automáticamente deja de ser un torneo. Eso no es competitivo. Hay desigualdad automáticamente. Lo peor es que esto lo usan hasta en las clasificatorias. Y lo que más me molesta es que quieren tratar la comunidad como si fueran ignorantes. Ellos creen que el juego, por ser nuevo, la comunidad no tiene ni idea de que es una macro y van a aceptar lo que ellos digan. Y les digo a toda la comunidad, si ustedes permiten que el uso de macro se use en este juego o se normalice, vamos a hacer la burla de toda la comunidad de shooter. Yo te pregunto, ¿por qué necesitas usar macro para ganarle a los celulares, a los dispositivos móviles? ¿Por qué necesitas de ayuditas para poder ser alguien y mostrarte que eres pro? ¿Por qué? Porque los influencers son los que promueven esto. Y si los influencers promueven esto, lo vamos a ver como algo bueno, como algo bien hecho, como algo que se puede hacer. Y ahora quiero que te preguntes, no desde el lado del fan de Pico Wall o el fan de Garci. ¿Es legal pelear contra alguien que tiene una ventaja sobre ti? No es legal. En Steam lo prohíben, el uso de macro, software. En móvil también, en todos lados se prohíbe el uso de macro. Por favor, comunidad, jamás acepten o se dejen engañar por estos influencers. Y si me dices, Garci, ¿qué pito toca aquí, Kraken? Garci fue el que dijo que se saliera. Él es cómplice de que todo el mundo esté promocionando la macro. Él es cómplice de que todo este torneo, que fue un fracaso, se realizara. Si tú encubres a un ladrón, te convierte en cómplice. Y lo que es Garci y Pico Wall, todos los que jugaron, aceptaron que la macro se podía usar. Aceptaron que la trampa se podía usar. Una ventaja contra los móviles. El torneo era de móvil y de PC. Ya sabiendo todo el contexto, bro, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjame en los comentarios que quisiera leerte.